Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de Finanzas 1. Comenzamos a ver hoy la unidad número 4. Unidad número 4 que trata del flujo de caja. Vamos a ver las entradas y salidas de caja, tanto desde el punto de vista de la tesorería como desde el punto de vista de la contabilidad. En la contabilidad vamos a ver un estado llamado el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Ahí vamos a trabajar algo con respecto a esta parte. Vamos a ver también algunos elementos de planificación financiera dentro de esta unidad. Y vamos a tratar de, ojalá lo podamos lograr también, proyectar balances generales. Proyectar balances generales sobre la base de lo que pasa o de lo que pudiera pasar en la tesorería de la empresa, fundamentalmente. ¿Okay? Entonces, dicho esto, comenzamos nuestra unidad. Vamos a tener en la clase de hoy, la vamos a dividir en 3 aspectos. El primero de los aspectos, por supuesto, es teórico. Vamos a explicar de qué se trata el flujo de caja. En la segunda parte también vamos a continuar con lo teórico. Y en la tercera vamos a tratar de proponer un ejercicio, comentarlo de manera tal de que ustedes puedan resolverlo y a lo mejor lo discutimos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, paso a compartir la página. ¿De acuerdo? La pantalla. Como siempre, dispuestos a oír sus inquietudes, sus preguntas, sus intervenciones, todas ellas son bienvenidas. ¿De acuerdo? Ok. Damos inicio entonces a nuestra clase de hoy. Flujo de caja como instrumento de planificación financiera. ¿Qué importancia tiene? Okay. La importancia la vamos a señalar en función de los usuarios. ¿No es cierto? Una empresa, por ejemplo, o sea, una empresa es usuaria de flujo de caja. Yo creo que la familia también deberíamos ser usuarias del flujo de caja. Tratar de, primero, viendo en lo que ejecutamos. ¿No es cierto? La empresa le ingresaron unos recursos, la empresa quiere saber cuándo ingresaron esos recursos, de qué manera se utilizaron, ¿no es así? Saber cuánto se desembolsa en cada uno de los conceptos, por cada uno de los conceptos que la empresa tiene. Eso es importante para la empresa. Y si es desde el punto de vista de la proyección, con mayor razón. Queremos saber qué va a pasar en los próximos 6 meses, qué va a pasar en los próximos, este año que está corriendo de aquí a 12 meses, en qué situación se va a encontrar la empresa. Los recursos van a ser suficientes, los recursos operativos de la empresa van a ser suficientes. Va a ser necesario que contratemos algún elemento, algún financiamiento que nos permita avanzar, que nos permita cubrir, que nos permita tener la liquidez necesaria para pagar oportunamente, hacer oportunamente nuestros pagos. La generación de fondos por parte de la empresa va a ser excedentaria y van a sobrar recursos. Todo esto podemos verlo a través de el flujo de caja. El flujo de caja nos va a indicar qué está pasando en la empresa. ¿Ok? Nos da una cierta visión de lo que pudiera pasar en el corto y en el mediano plazo. Y es, en consecuencia, un instrumento de planificación. La planificación financiera se auxilia en el flujo de caja para cumplir con su tarea.
Otro usuario del flujo de caja vienen siendo las instituciones crediticias, la banca y otras instituciones crediticias. ¿Por qué? Porque ellas quieren saber en qué situación se encuentran los demandantes de recursos. Le piden, por favor, mire, presénteme su flujo de caja para los próximos 3 años. 3 años, ¿por qué? Porque la persona está solicitando un crédito que lo va a pagar en 3 años. Entonces la empresa, el banco necesita saber qué va a pasar en los próximos 3 años, a ver si esa empresa genera los recursos necesarios con su operación para repagar, para amortizar, para pagar oportunamente el crédito que está solicitando. No solamente por eso, sino también es necesario cubrir riesgo. La empresa, el banco necesita cubrir riesgo, no solamente le pide la garantía, sino también le pide el flujo de caja, porque a la empresa, el banco no le importa, no quiere ser propietario de industria, no quiere ser propietario de fondos agrícolas, no quiere ser propietario de vivienda. O sea, él lo que quiere ser, él lo que quiere ver es, si presta sus recursos, de qué manera se los van a repagar al banco. Lo van a pagar cómodamente, lo van a pagar muy estrechamente, no va a haber, ese crédito no va a ser reembolsado. Eso es lo que quiere ver el banco. Entonces, hay una cierta previsión de riesgo. ¿Okay? Entonces, de ahí la importancia del flujo de caja, tanto para la empresa, la familia y la banca y otras instituciones crediticias. Estamos hablando de flujo de caja. ¿Okay? Modalidades de flujo de caja. Adelantamos ya algunas. Nosotros podemos hablar de flujo de caja, de lo que pasó, qué dinero entró, cómo se utilizó y en qué monto fue ingresado mes a mes. Pero también podemos hablar de la proyección del flujo de caja para el próximo semestre, la proyección del flujo de caja para el próximo año, para los próximos 3 años, para los próximos 5 años, o si es un plan de largo plazo para los próximos 20 años. ¿No? ¿Sí? Nos interesa saber cuál va a ser el comportamiento de la tesorería en los próximos tiempos. Entonces estamos delante de un flujo de caja ejecutado que tiene que ver con lo que ya pasó y un flujo de caja proyectado que es lo que viene. Este flujo de caja proyectado también lo vamos a ver en los proyectos de inversión. Un proyecto de inversión necesita expresar de alguna manera cuál va a ser el resultado de esas inversiones, cuáles van a ser los resultados operativos en el tiempo. ¿No? Así, cosa que nosotros hemos venido manejando. ¿Okay? Ese flujo de caja para el primero, para el segundo, para los años, el año 15, el año 20, dependiendo del horizonte, dependiendo de la vida útil que tenga nuestro proyecto, que tenga la vida útil que tenga nuestra empresa. ¿De acuerdo? Perspectiva del flujo de caja. Aquí nosotros, cuando estamos hablando de flujo de caja, el enfoque es de la tesorería. Aquí estamos hablando de recursos que van a ingresos realmente percibidos o por recibir a través de la cuenta bancaria. Digo cuenta bancaria porque pues, eso es Caibán, ¿no es cierto? Ingresos que se perciban realmente. ¿Ok? Entonces, no nos interesa el momento, no nos interesa las cuentas por cobrar. Lo que nos interesa es cuando esas cuentas por cobrar se hacen efectivo y pasan por nuestra tesorería. Desembolsos ejecutados o por ejecutarse a través de las cuentas bancarias. Cuando decimos aquí, realmente percibido o por recibir y realmente ejecutado o por ejecutar, estamos hablando de las dos modalidades de flujo de caja que vimos hace un momento. Lo que se ejecutó y lo que está por ejecutarse. Los ingresos que esperamos que entren a nuestra tesorería y los desembolsos que vamos a realizar en los próximos meses, en el futuro inmediato, en el futuro,
a través de nuestra tesorería. ¿De acuerdo? Y eso nos va a generar un superávit o un déficit de recursos líquidos. Entonces vamos a tener delante. Y esto que estoy diciendo, quiero que lo tomen en consideración y cuando estén trabajando con su proyecto, ¿no así? También lo tomen en cuenta. No quiero ver cuando ustedes comparen ingresos con desembolso, no quiero ver pérdida, no quiero ver ganancia, no quiero ver utilidad como concepto. Lo que quiero ver es un superávit, un déficit de tesorería, ¿ok? Superávit o déficit de recursos financieros. Estamos hablando, el lenguaje, el vocabulario que vamos a utilizar en esta parte es el de superávit o déficit. Cero ganancia, cero pérdida, ¿no es cierto? Cero utilidades. Eso no está, no es bienvenido en este flujo de caja. Mañana cuando veamos, digo mañana, en otro momento, cuando estemos viendo el estado de flujo de efectivo, ahí ustedes partirán, a lo mejor para sus cálculos, van a partir de la ganancia neta que tuvo la empresa o la ganancia operativa que tuvo la empresa para hacer cualquier cálculo. Allá. Pero aquí, no. Es lo que hablamos de la perspectiva, el enfoque es un enfoque de tesorería. ¿De acuerdo? Entonces, que quede clara esta parte. Estructura de flujo de caja. ¿Cómo vamos a estructurar nosotros el flujo de caja? Hasta ahorita estamos hablando en el aire. No sabemos, no sabemos, tenemos una hoja de Excel, tenemos una hoja de cálculo, pero no sabemos cómo la vamos a manejar y qué le vamos a poner. Vamos hacia allá. ¿Okay? En primer lugar, el flujo de caja se compone de algo llamado premisas y flujo de caja propiamente dicho. Esto de las premisas está más dirigido a ese flujo de caja proyectado que al flujo de caja ejecutado. ¿Ok? Cuando hablamos de premisa, estamos refiriéndonos fundamentalmente a flujo de caja proyectado. Fue proyectado sobre qué base nuestro flujo de caja. Asomo una premisa. Fue proyectado sobre la base de que en ese país o para ese proyecto no existe inflación. Por ejemplo, entonces los precios deben ser precios constantes. Sean en bolívares, sean en dólares, sea lo que fuera. No hay inflación. Esa es una premisa. ¿No es cierto? El tipo de cambio, la moneda, la tasa de interés. Mire, entonces nosotros estamos hablando de premisas sobre las cuales fue elaborado nuestras proyecciones. Premisas. Entonces, por un lado tenemos las premisas y por otro lado vamos a tener el flujo de caja propiamente dicho. ¿Ok? Vamos a abrir las premisas y vamos a abrir el flujo de caja. Las premisas pueden ser generales, son las premisas que nos impone el ambiente económico, el ambiente financiero donde estamos trabajando, y las premisas operativas que van a ser las premisas propias de nuestro proyecto, propias de la empresa que se trate. ¿Okay? Entonces, tenemos premisas generales y premisas operativas. Ya nosotros asomamos ahorita unas premisas generales. ¿Okay? Dijimos tasa de interés, dijimos tipo de cambio, dijimos moneda, dijimos no hay inflación. Y así, de esa manera, hay otras premisas también. Y desde el punto de vista operativo, con mayor razón. ¿No es cierto? Cada proyecto puede tener una premisa operativa que lo haga distinta al proyecto del otro grupo. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser premisas comunes. Premisas generales. Ejemplos de premisas generales. La moneda. Vamos a formular nuestro proyecto en dólares.
vamos a formular nuestro proyecto en bolívares, la moneda en la cual está cada uno de los rubros de ingreso o de desembolso, está expresado en dólares, bolívares, euros, yuanes, yenes, lo que fuera, pero está definido que es esa moneda. Si no definimos la moneda y estamos hablando, por ejemplo, en bolívares, entonces podemos decir que es en bolívares, pero el tipo de cambio es de 4.30 bolívares por dólar, o de 1 bolívar por cada dólar, o 3.145.400, el tipo de cambio que tuvimos el último día o lo que fuera, ¿cierto? Pero tenemos que definir un tipo de cambio. Y a lo mejor variar el tipo de cambio de acuerdo con el proyecto que se trate. Pero lo mejor es tratar de favorecer para simplificar los cálculos, trabajar con un solo tipo de cambio o trabajar con una sola moneda para ver, apreciar, precisamente aislar, ¿no? Así, las bondades del proyecto, aislarlas de el resto de las cosas que estén pasando en esa economía. Moneda, tipo de cambio, tasa de inflación. Podemos decir que la inflación es cero. O podemos decir que la inflación es el 10% anual o que la inflación es del 1% mensual. Tasa de inflación, es necesario definirla. ¿Ok? Es necesario definir también tasa de interés si estamos tomando recursos prestados de las instituciones financieras. ¿A qué precio, a qué tasa de interés vamos a devolver el crédito que nos están cobrando? Es necesario definirlo. El salario mínimo. Si tenemos X número de trabajadores o un trabajador, necesitamos establecer cuál es el salario que el señor va a ganar y cuál es el salario mínimo de la que está imperando en esa economía. ¿No es cierto? Okay. Es necesario definir salario mínimo. Entonces nosotros podemos establecer que el salario de nuestro operador, que ya conoce las funciones y las cosas que va a hacer, que no es un recién llegado que vino de la calle a tomar posesión de impuestos, sino es alguien que conoce. A ese señor le vamos a pagar 5 salarios mínimos, le vamos a pagar 2 salarios mínimos, le vamos a pagar X número de salario mínimo, pero tener el salario mínimo como un punto de referencia para especificar, para señalar cuál es el salario que vamos a pagar a los trabajadores de nuestro proyecto. Unidad tributaria, por supuesto. Profe, Adelante. tengo una duda. Ajá. ¿Sabe que está diciendo que nosotros podemos hacer como que un contexto económico hipotético para cada proyecto? En el Exactamente. caso de mi grupo pusimos que estaba ubicado en Puerto Ordaz, o sea que el contexto es Venezuela, pero queríamos ponerle una inflación no tan grande a nuestro proyecto. ¿Eso lo podríamos hacer? Eso lo puedes hacer. Sin embargo, ¿qué recomiendo yo? Que trabajes sin inflación. Ahí está el problema Claro, inflacionario de tu proyecto. No hay inflación. ¿Ok? Entonces, para ver si este proyecto es bueno o es malo, vamos a medirlo en unas condiciones, eh, ¿cómo te digo? Una inflación cero. Con esa inflación chévere. cero podemos ver si ese proyecto es bueno o es malo. Okay. Y con Que no sea respecto bueno porque hay al... baja inflación o que no sea bueno porque hay alta inflación. ¿Ok? Separar una cosa de la otra. ¿Sí? Ok, perfecto. Y con respecto a los sueldos mínimos, por ejemplo, el sueldo mínimo está como en $3 al cambio. Pongo el sueldo mínimo de nuestros trabajadores es tantos sueldos mínimos establecidos por el Estado. O puede decir que el salario mínimo que tú vas a considerar es de $10 o de $15 o de $100 mensuales. Esto es para nuestro proyecto, esto es hipotético. Ok, no tomo nada que sea real ahorita en Venezuela, ya que estamos No ubicados. necesariamente tiene que estar vinculado a la realidad. Perfecto, gracias, Lo que sí profe. creo es que tenemos que tener algunos precios que deben ser coherentes. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro proyecto significa elaborar hamburguesas y vender las hamburguesas, sabemos que hay unos precios internacionales de la hamburguesa, que el precio de la hamburguesa debe estar en 4 o 5 dólares. ¿Ok? Nosotros no podemos aparecer, para que nuestro proyecto sea rentable, no podemos aparecernos con $10 o $15 o $20 la hamburguesa. ¿De acuerdo? Algo estaría funcionando mal si pensamos de esa manera. Puede ser.
¿Puede ser así, Victoria? Claro, profe. Ok, de acuerdo. Unidad tributaria, vamos a suponer, vamos a declarar la unidad tributaria, esa que dicen de 5.000 bolívares por tal, lo que fuera. Si es necesario, si vamos a considerar pago de impuestos, vamos a considerar también una unidad tributaria y también la fijamos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa? Tasas impositivas. Mira, aquí en este país hay tasas impositivas en cada alcaldía. Cada alcaldía tiene una tasa impositiva distinta, unos impuestos municipales que son importantes. Y además de eso, hay otras contribuciones. La contribución para el deporte, la contribución contra la droga, la contribución para la investigación. Si vamos a extender nuestra premisa, podemos extenderla hasta allá, ¿no es cierto? Yo digo, no es necesario todo eso, pero yo asomo cuáles premisas generales pudiera haber. ¿Ok? Estas son a título de ejemplo. Hay premisas que son de carácter operativo. Premisas de carácter operativo, que estas son más extensas, vamos a llamarlo más variables, porque todo va a depender de cada proyecto. Entonces, en cada uno de ellos, por lo general, va a haber una capacidad de producción. ¿Ok? Eso es común en toda capacidad de producción. Mira, nosotros podemos, en nuestro negocio, podemos podemos fabricar 20 hamburguesas diarias. Porque lo que tenemos, la nevera, la cocina, la refrigeración, nos da para 20 diarias. No podemos más. ¿Ok? Entonces es necesario fijar una capacidad de producción. Es necesario fijar el nivel de producción. Mira, vamos a trabajar con 3 hamburguesas por día, o 5, o 10, o 15. ¿Ok? Eso va a depender de lo que estemos haciendo, nivel de producción. Eso lo van a tener cada uno de ustedes claro en la medida en que estén afinando su proyecto. Participación de mercado. Este es menos importante que las otras dos. Pero sin embargo, para una empresa pudiera ser interesante la participación del mercado. No es cierto, porque son 4 empresas que actúan en el mercado y nosotros tenemos aquí el 50%. ¿Nos lo van a rebajar al 30% o lo vamos a aumentar al 60%? Bueno, pero es algo que pudiera estar en juego. El nivel de venta, nivel de producción, nivel de venta están asociados, como ustedes saben. Ahí no explico más porque cuando estamos puede ser la misma cosa. Precios de referencia. ¿Por qué los precios de referencia? Porque nosotros sabemos que nosotros no podemos fijar precios independientemente del mercado. Hablábamos hace un momento del precio de la hamburguesa a nivel internacional. O podemos hablar el precio y cómo están vendiendo la hamburguesa en el Orinoquia, suponiendo que estén trabajando en el Orinoquia con hamburguesas o en cualquier otra parte. Hay unos precios de referencia para nosotros fijar los nuestros. El aluminio, por ejemplo, que vendían, porque ya creo que no, ni se produce ni se vende, ni en Alcázar ni en Benalú. Pero ¿cómo se fijaba el precio del aluminio nuestro? Mira, era el mismo precio internacional que tenía el aluminio en el mercado de Londres. Lo que llamaban el LME. Allá lo vendían a $2.000. Entonces nosotros también vendíamos aquí a $2.000 la tonelada. Y un producto derivado del aluminio, como puede ser el alambrón que sale del aluminio, tenía un agregado de $200 arriba de los $2.000. Entonces el precio del aluminio, el precio del alambrón era de 2.200, tomando como referencia lo que estamos diciendo, el precio del aluminio. ¿Ok? Hasta ahí la explicación de eso del precio de referencia. Tiene un referente nacional o internacional. Precios de venta pueden estar referidos al precio de referencia o pueden ser, mira, yo voy a vender mi hamburguesa, mira, no me importa lo que digan los demás, lo voy a vender en $4.50. Ok, $4.50. Los fletes. Los fletes pueden ser importantes o no, dependiendo del proyecto. Si es un proyecto que significa traer repuestos desde Japón, ¿no así? Los fletes van a ser un componente importante para nuestro proyecto. ¿Ok? De la misma manera que la estadía, de la misma manera que el tiempo de
para el tiempo de travesía, ¿no es cierto? Porque eso influye en nuestras cosas. Precio de materias primas. Los precios por supuesto que los precios de la materia prima también van a influir sobre lo que estemos haciendo. Si nosotros estamos trabajando con asfalto, pongamos por caso, y queremos asfaltar calles, necesitamos saber cuánto nos cuesta la tonelada de asfalto. ¿Ok? Y es importante para ese proyecto en particular. Los requerimientos por unidad de producto. Es importante. Nosotros, ¿de qué manera vamos a utilizar la materia prima? ¿En una relación 1 a 1? ¿O vamos a necesitar más materia prima que los productos que vamos a elaborar? Una relación 2 a 1, como el caso de la lúmina y el aluminio, que lo hemos comentado en más de una oportunidad. ¿No es cierto? O con una tonelada de hierro sacado de la mina, ¿cuántas toneladas de acero podemos hacer? ¿Ok? Entonces, son cosas que son importantes. Precio de otros insumos. Por supuesto que hay otros insumos que pudieran ser hasta los más importantes, hasta más importante que la misma materia prima. ¿Ok? Porque el costo de ellos, el precio internacional que viene de tal parte, que es muy escaso, oye, o que es muy abundante, cualquier cosa de esta, esos precios de otros insumos también influyen en nuestro flujo de caja. Número de trabajadores, por supuesto, no es lo mismo realizar un proyecto con 10 trabajadores que trabajar con 15, 50% más, o trabajar con 20, con el 100% más. Todo depende de que tengamos un número de trabajadores y los salarios, por supuesto, que estemos pagando. Salario promedio. Otro componente del salario, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Mira, los otros componentes del salario, si revisamos además del salario, hay que pagarle 4 veces más a cualquier trabajador acá por consideraciones de contrato colectivo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero eso hay que tomarlo en cuenta. El salario es 100, pero el resto de cosas que le pagamos son 400. Y entonces, cuando hablamos de salario promedio, 100, pero remuneración total, 500, que es 4 veces. Y ahí está incluido las prestaciones sociales, el aporte a caja de ahorro, el aporte a la jubilación, todos esos aportes, el colegio de los muchachos está metido ahí también. Porque hay empresas que les pagan a los trabajadores, les pagan también esto. En otros países no hay estudios universitarios para la mayor parte de los estudiantes. La educación es privada. ¿Ok? Hubo países, no me quiero extender, hay países como Costa Rica, pongamos por caso, que dicen, nos sacrificamos, no vamos a tener ningún ejército, pero no vamos a tener ningún ejército ni vamos a comprar elementos, no vamos a comprar ningún tipo de arma. Y de esa manera a lo mejor es como pueden extender un poco más la educación o rebajar los años de servicio para la jubilación. Aquí no. Aquí tenemos unos gobernantes que hay que pagarle el salario al gobernador, pongamos por caso. Entonces, el salario del gobernador. Si es un gobernador, tiene 15 escoltas. Y si no nos gustó quién ganó y tenemos que poner otro, tenemos que poner el otro señor, es otro señor más con otros 15 más. Y eso no lo aguanta nadie. Anteriormente eso se podía porque había petróleo, pero hoy esas cosas, en esa Venezuela que viene, eso no se va a poder hacer. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver con otros componentes del salario, pero ok. Hectáreas cultivadas. Estamos delante de un proyecto agrícola, las hectáreas cultivadas va a ser importante. No es lo mismo trabajar con 5 hectáreas de tomate que trabajar con 10 hectáreas de tomate o trabajar con 20 hectáreas de tomate. Y no es lo mismo tampoco que una hectárea nos produzca 1 kilo a que una hectárea nos produzca 500 kilos. Entonces, esto va a ser importante allá en
este rendimiento por hectárea va a ser importante en el proyecto agrícola. Yo me salgo aquí, me despido de ustedes por esta media hora y nos vamos para la segunda clase. Cierro